Bien, Juan 17. Mi objetivo, como estaba tratando de decir, es aumentar su apetito para un estudio de por vida del capítulo 17 de Juan. Cada vez que vuelvas a este pozo insondable de fe, descubrirás que sus aguas son demasiado profundas para medirlas. Esta es la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor, de nuestro Cristo. Y solo para recordar y refrescar un poco la memoria en cuanto al contexto de dónde estamos. Es jueves por la tarde, Cristo será crucificado en pocas horas. Ha compartido la cena con los 12. Les ha lavado los pies. Judas ya se ha ido para planear su traición. Así que Cristo está con los suyos, con los 11, sus verdaderos discípulos, y les habla de su amor por ellos. Están turbados, así que Él debe explicarles muy claramente por qué debe irse. Y es porque Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida. Y no hay lugar para nadie, no hay ninguna morada en la casa de su Padre sin la cruz. Así que sale del aposento alto y camina hacia Getsemaní. Por el camino les explica la ilustración de la vid verdadera y los pámpanos, que deben permanecer en Él. Les anima diciéndoles que Él los preservará. Él volverá a ellos. Promete morar en ellos por medio de su Espíritu. Así que Cristo está en una discusión en el aposento alto, calmando sus corazones con las buenas nuevas. Y es en Juan 18, verso 1, cuando Jesús llega al arroyo de Cedrón, justo antes de cruzarlo y entrar en el huerto, Jesús se detiene, levanta los ojos y ora. Y me pregunto, ¿por qué Juan incluye esa información de que Jesús ora esta oración justo delante del arroyo de Cedrón? Para los que no conozcan la geografía de Jerusalén, el aposento alto habría estado dentro de las murallas de la ciudad. Así que estaban caminando hacia el huerto de Getsemaní, que está al lado delante de la muralla sureste de la ciudad, donde estaba el templo. Dos colinas, por así decirlo. En una colina tenemos al templo y en la otra el huerto de Getsemaní. Y lo que separa al templo del huerto de Getsemaní es el arroyo de Cedrón. Si no puedes visualizar esto, tienes que hablar después con Dr. Grisanti y ver cómo puedes llegar al viaje en Israel. Pero, ¿qué debemos saber de este arroyo de Cedrón? Bueno, se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. A menudo es el lugar donde se desechaban los desperdicios de la ciudad. 5 o 6 veces por lo menos hubo reformas en el Antiguo Testamento, bajo Ezequías y Josías, quemaron los ídolos de la ciudad en ese arroyo y se lleva los desperdicios lejos de la ciudad. Pero el residuo más importante es el que se depositaba en el arroyo, era la sangre de los sacrificios del templo. El arroyo de Cedrón servía de desagüe para la sangre de los animales que eran sacrificados. La Mishnah habla de esto. El sistema de drenaje es el sistema de tuberías que rodeaba el altar, que llevaba la sangre hasta Cedrón, lo cual era necesario. Los historiadores nos dicen de cientos de miles de corderos que eran sacrificados en la Pascua cada año. Curiosamente, en el Talmud, no lo sabemos con certeza, pero el rabino Yehuda dijo que durante la Pascua los sacerdotes bloqueaban el sistema de drenaje para que los sacerdotes que debían estar descalzos estuvieran inundados con la sangre de ese enorme patio interior. El mismo rabino dice que la sangre tenía que llegarles hasta los tobillos. Cuando terminaron los sacrificios, el jueves por la noche destaparon ese drenaje y dejaron que toda la sangre fluya hasta el arroyo de Cedrón. Josefo menciona que el Cedrón era un río rojo durante la Pascua, el jueves por la noche, precisamente cuando Jesús estaba cruzando. E incluso si Jesús no pudiera ver el color rojo, porque era de noche, seguro olió el hedor putrefacto de toda aquella muerte, de toda aquella sangre, que solo sirvió para recordarle muy bien que había llegado su hora. Él, nuestro Cordero Pascual, estaba a punto de derramar su sangre para salvar a los suyos. Así que se detiene y termina su ministerio de enseñanza y comienza su obra como sumo sacerdote de intercesión y sacrificio. Dice en Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pidamos la ayuda del Señor. Padre, reconocemos que pisamos tierra santa. Escuchamos a tu Hijo orar a ti en la hora de su mayor necesidad. Y te pedimos que nos ayudes a quitarnos las sandalias y sentarnos a aprender y adorarte. Te suplicamos que tu Espíritu abra nuestras mentes, nos ilumine y nos ayude a ver a Jesús más claramente esta mañana, para que recibas toda la gloria y todo el honor. Amén. Bien, en estos 3 primeros versículos de Juan 17, veremos 2 elementos de la petición de Cristo que nos mueven a adorarlo. Veremos primero el propósito y luego los medios. El propósito es la razón por la que pide gloria, y los medios es por los que glorifica al Padre. Su propósito obviamente es glorificar al Padre, y el medio por el cual va a glorificar al Padre es porque nosotros llegamos a conocer la gloria del Padre en el rostro de su Hijo Jesucristo. Verso 1, el propósito de Jesús en esta oración para glorificar al Padre dice, estas cosas habló Jesús. Creo que estas cosas se refieren al discurso del aposento alto, pero también en el contexto. Como mencioné, este es realmente el momento que marca el fin del ministerio de enseñanza de Jesús. Ya no enseñará más. Ahora entra de lleno en su trabajo como nuestro sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote hace 2 cosas: intercede y hace sacrificios. Así que en Juan 17 veremos el trabajo de intercesión y en Juan 18 y 19 cómo se sacrificó por nosotros. Su sacrificio fue un sacrificio de una vez y para siempre. No se repetirá. El verso 4 dice, he terminado la obra de la cruz. Él grita, tetelestai, consumado es, para siempre está sentado a la diestra de Dios. Así que en contraste, su intercesión es continua. Es perpetua. De hecho, Juan 17, en cierto sentido, nos está dando un vistazo de lo que Cristo está haciendo todos los días a la diestra de Dios. Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por nosotros. Y no cesará de interceder hasta que todos los redimidos estén en el cielo. Bueno, el verso 1 continúa diciendo, y levantando los ojos al cielo, dijo. Es interesante, ¿sabes? A veces necesitas dar un paso atrás y pensar en la implicación de lo que está pasando. El mismo hecho de que Jesús tenga que orar es realmente asombroso. Cuando pensamos en su humildad y la humillación de su encarnación, piensa solamente en quién está expresando esta oración. Cristo es siempre más glorioso cuando lo contemplamos en la totalidad de su persona. Recordemos que el Cristo, que aquí levanta los ojos en humilde dependencia de su Padre, es el Hijo eterno de Dios, engendrado en la eternidad. Comparte todas las perfecciones divinas, coigual con Dios. Es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Su naturaleza divina es todo suficiente, no necesita nada ni a nadie. Su majestad y su gloria, su esplendor brillan mejor cuando vemos que Él, siendo Dios, se hizo hombre. El excelso Hijo de Dios, lejos de ser arrogante, se humilló. Unió una humanidad genuina a su deidad, 100% hombre. Estuvo hambriento, sediento, creció en sabiduría. Es realmente incomprensible contemplar que es Hijo eterno de Dios, que creó el mundo, que da vida al mundo entero, que no depende de nada. Y esa persona majestuosa y gloriosa está sometida al Padre, porque en su humanidad necesitaba ayuda. Jesús levanta sus ojos. Salmo 121 dice, de ahí viene nuestra ayuda, y Él ora. Ahora, podrías hacerte una pregunta, algo básica, pero ¿por qué Cristo levanta sus ojos al cielo cuando nosotros realmente inclinamos nuestras cabezas? Bueno, obviamente el texto no lo dice, así que no quiero especular, pero me parece interesante cómo en Lucas 18 el recaudador de impuestos ni siquiera puede levantar sus ojos al cielo, porque está tan cargado con el peso de su culpa. Él sabía que era un pecador, que merecía el infierno, pero Cristo no tiene pecado. Cristo necesita ayuda, pero no tiene vergüenza ni culpa.
Él tiene comunión perfecta con su Padre. Él es como dice Juan 1:1. El Verbo estaba con Dios, cara a cara con Dios, por toda la eternidad. No tiene necesidad de esconder su rostro de Dios. Es uno de los misterios gloriosos de la cruz, que el Padre escondió su rostro de su propio Hijo, cuando su Hijo llevó nuestros pecados en la cruz y fue abandonado. Pero ahora Jesús, para nuestro beneficio, levanta sus ojos al cielo y ora. Dios mora simbólicamente por encima de nosotros, así que dirige su mirada hacia arriba y comienza su oración. Lo cual es otra lección aquí para aquellos de nosotros que luchamos con la idea de por qué debemos orar si Dios es soberano. Digo, no hay nadie que entendiese la soberanía mejor que Jesús. Cuando Jesús tenía una necesidad, oraba, porque comprendía que Dios actúa a través de nuestras oraciones. Y lo que sigue entonces es Jesús orando al Padre. El resto de este capítulo es una conversación intertrinitaria. Un miembro de la Trinidad hablando con otro miembro. Por eso creo que a menudo se ha llamado a este capítulo el lugar santísimo de la Biblia, porque estamos literalmente en presencia de la Trinidad, escuchando al Hijo conversar con su Padre. Y lo asombroso es que Cristo siempre oraba. Cristo oraba sin cesar. Siempre estaba en comunión con su Padre, pero usualmente no oraba en voz alta. Ahora lo hace para nuestro beneficio. En realidad, nos dice eso en el verso 13. Si miras Juan 17:13, dice, y hablo en el mundo, es decir, oro en voz alta. ¿Por qué? Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿No es hermoso? Digo, estas son las palabras más íntimas jamás expresadas en la historia de la humanidad. Que Cristo está derramando su corazón a su Padre en la misma hora de su muerte. Digo, si alguna vez hubo un momento en que alguien podría querer un poco de privacidad, que Jesús invite a su novia, a su cámara interior, por así decirlo, para que podamos oír su corazón, para que podamos oír su amor, para que podamos oír su determinación de salvarnos. ¡Qué privilegio! Dice a mitad del versículo, Padre, la hora ha llegado. Hay tanta verdad ahí. Digo, incluso en la primera palabra, que Jesús llama a su propio Padre, Dios, tú dices, bueno, eso no es tan notable. Dios es mi Padre, soy hijo de Dios. Bueno, es que eso es por adopción. Eso es muy diferente a lo que Jesús está haciendo aquí. Cristo llamó a Dios su Padre por naturaleza. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, lo que significa que Jesús es la misma esencia de Dios, como su Padre. Entendemos ese concepto. Mi hijo nace con mi naturaleza humana, él es como yo. Yo no puedo engendrar una rana. Tengo que engendrar un hijo con mi propia naturaleza. Mi hijo nace como yo. Bien. Si Dios es el Padre de Jesús, entonces Jesús es eterno como su Padre. Entonces Jesús es un espíritu omnipresente como su Padre, porque comparten esa misma naturaleza santa. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Los judíos entendieron bien que esta era su afirmación. ¿Recuerdan Juan 5, cuando Jesús dijo que Dios era su Padre? Ellos levantaron piedras para matarlo, porque estaba llamando a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es exactamente lo que está haciendo. Es un misterio glorioso. Un Dios, una esencia, una voluntad. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu, tres personas distintas. Pero pienso, aquí en Juan 17, en el contexto de Jesús, en su humanidad, clamando a Dios en su hora de necesidad, destaca esta relación íntima que Jesús disfrutó con Dios, incluso en su encarnación. Que Cristo esté orando aquí enfatiza su humildad y su dependencia. Es una hermosa imagen de un hijo llamando a su padre. La relación entre un padre y un hijo es tan única, tan tierna. Un buen padre es el héroe más grande de todo hijo, a quien acude en momentos de necesidad, a quien llora. Así que Jesús en su hora de necesidad clama al Padre y le dice, la hora ha llegado. Cristo reconoció que hay una hora divina y que todo ocurre de acuerdo a ese horario. Efesios 1:11 dice, Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Pedro dice que la cruz ocurrió de acuerdo al plan predeterminado de Dios. Anteriormente en Juan, Cristo había dicho varias veces, mi hora aún no ha llegado. Pero ahora había llegado ese momento, la hora decisiva de toda la eternidad,
Cristo no huyó de esa hora. De hecho, dice en Juan 12, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. La hora había llegado que Él glorificara a su Padre. Y creo que por eso Juan 17 confunde a tanta gente, ¿cierto? Cuando leemos Juan 17:1, cuando Jesús dice, Padre, la hora ha llegado, probablemente esperaríamos que diga, Padre, glorifica tu nombre, glorifícate a ti mismo. Pero en lugar de eso, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Bueno, ¿qué ocurre acá? ¿No es el Hijo siempre sumiso al Padre dentro de la economía de la redención? ¿Por qué pide su propia gloria a Jesús? ¿Está Cristo siendo egocéntrico ahora? ¿Está mostrando orgullo? Bueno, demos un paso atrás y pensemos en el panorama general. Hay tanto misterio aquí, no voy a tratar de explicarlo todo, porque ninguno de nosotros lo entiende, pero trataremos de estirar un poco nuestras mentes y pensar en lo que Jesús está pidiendo cuando dice glorifica a tu Hijo. Glorificar en este contexto significa simplemente hacer brillar la gloria de Jesús. Le está pidiendo al Padre que revele su gloria al mundo. Por supuesto, en este momento en que pide su gloria estaba velada. Estaba oculta de la humanidad. Anteriormente, en la transfiguración, por unos momentos Dios reveló algo de la gloria de Cristo. Pero solo había 3 personas allí. Y ni siquiera podían empezar a entender lo que estaba ocurriendo. Es decir, en este momento de la encarnación, la mayor parte de la gloria de Cristo no podía verse. Algo de su amor, algo de su compasión, su justicia se revelaban, pero la gloria del Hijo y toda su naturaleza resplandeciente, gloriosa, todo un conjunto de perfecciones que hacen de Él el ser más majestuoso, más extraordinario, más bello del universo, estaba velado. Así que Cristo dice, Padre, la hora ha llegado de mostrar mi gloria al mundo, por mi cruz, por mi resurrección, por mi ascensión. Cristo no está pidiendo evitar la cruz, le está pidiendo al Padre que utilice la cruz para hacer resplandecer su gloria ante el mundo, para hacerle desvelar toda su gloria, para hacer lo que el Padre le había prometido desde la fundación del mundo. Y sabemos que Dios ciertamente respondió a esa plegaria, porque es precisamente en la cruz, en la resurrección y en la ascensión, donde vemos todo el poder de Cristo, toda su santidad, su amor, su ira, su justicia, todo brilla como el sol. Pero aún podrías decir, bueno, Josías, entiendo eso, pero me sigue sonando egoísta. ¿Por qué Jesús pide algo para sí mismo y no para otros? Y debo confesarles a ustedes que desde joven luché muchos años con la tentación de creer que Dios era un egoísta narcisista, que Dios hizo todo egoístamente para su propia gloria, que soberanamente planeó que el mundo estuviera lleno de maldad, nos hizo sufrir solo para glorificarse a sí mismo. Yo lo odiaba, pero la realidad es que esto es lo que pasa con cada religión falsa. Todos los otros dioses, todas las otras religiones son así, egoístas, todo lo han hecho para su propio placer, pero Dios es diferente. Y creo que este es uno de los versos que aclara este misterio. Nos muestra por qué el hecho de que Dios sea una Trinidad lo cambia todo. Ahora, de nuevo, hay tanto misterio acá. Solo trato de adorar y asombrarme ante algo que no puedo entender. Yo sé que Jesús es digno y por eso sería correcto para Él pedir ser glorificado. Sería correcto demandar ser adorado. Pero noten lo que Él realmente dice. Porque Jesús no dice, glorifícame por mi causa. Él no dice, glorifícame para que el mundo pueda adorarme. Él dice, glorifícame para que yo te glorifique a ti. Observa que ni siquiera es glorifícame a mí y a ti juntos. Algo para mí, algo de gloria para mí y algo para ti. Ahora dice, glorifica a tu Hijo. Esta es la cláusula gina, en griego, cláusula de propósito, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, quiero la gloria, quiero toda mi gloria que te glorifique a ti y solo a ti. Es un motivo puro. Cristo no es como nosotros, que decimos, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero por dentro estamos luchando porque realmente queremos que se haga nuestra voluntad. Queremos algo de gloria.
Cristo expresa el profundo deseo de su corazón. Quiero toda mi gloria para que toda esta te glorifique a ti. Cristo ora por sí mismo, pero no para su beneficio personal. Nosotros entendemos esto. Si yo pido que oren por mí, digo, hermano, ora para mí, para que tenga valor, audacia, para hablar la verdad y evangelizar a mi prójimo. El propósito de pedir por mí mismo, para tener valor, no es para mi beneficio personal. Es por amor a mi prójimo. De la misma manera, Cristo pidió ser glorificado, pero no para sí mismo, sino para que se revele la gloria del Padre. Más adelante veremos que esto es para nuestro beneficio también. Y esta es una de las cosas más asombrosas de la Trinidad, que existe este amor eterno y recíproco, desinteresado entre cada miembro de la Trinidad. El Hijo no busca la gloria para sí mismo, el Hijo busca la gloria del Padre. Del mismo modo, como explica Jesús en el aposento alto, el Espíritu busca glorificar al Hijo, y el Padre no trabaja para sí mismo, sino para crear una esposa, para darle un regalo perfecto a su Hijo. Esta es la razón de que todo exista. Es decir, hay una creación porque hay tanto amor eterno intertrinitario que el Padre tuvo que crear una novia para su Hijo. Es como si Dios dijera, mi Hijo es demasiado hermoso, es demasiado glorioso, demasiado maravilloso como para no ser alabado por millones y millones de voces, para oír a la gente cantar la alabanza de su nombre. Y el Espíritu escribe las Escrituras revelando la gloria del Hijo en cada página para que podamos asombrarnos ante la gloria del Salvador. Y el Hijo busca la gloria del que lo envió. Él está diciendo, mira, mi novia tiene que saber cuán glorioso es mi Padre. Mi novia tiene que saber cuán magnífico es Él. Esa es la razón para la que pide primero su gloria. ¿Cómo podemos ver la gloria del Padre? ¿Cómo podemos adorar y glorificar al Padre? ¿Cómo vamos a ver los atributos de Dios si Dios es invisible? Dios es fundamentalmente incognoscible para nosotros. No podemos verle, no podemos comunicarnos con Él, no podemos contemplar su gloria, pero Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1. Es la huella exacta de su naturaleza, el resplandor de su gloria, Hebreos 1. En la fe de Cristo, escribe Pablo, toda la gloria de Dios resplandece, 2 Corintios 4. Juan 14, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y esto es porque la gloria de Cristo es la gloria del Padre. Es exactamente la misma gloria. Noten en Juan 17:5, Jesús lo pone así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Esta es la frase clave. Aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo. Esa gloria que compartimos eternamente. Jesús en su divinidad no está subordinado al Padre. Es un igual absoluto. Claro, Jesús se somete al Padre en la economía de la redención, pero su gloria es idéntica. Por eso Cristo pide que veamos su gloria, porque sabe que Él es el telescopio que nos permite ver la gloria del Padre. Cristo quiere que lo veamos, que miremos a Jesús y digamos, wow, tu Padre es asombroso, porque en la gloria de Cristo vemos la gloria invisible de Dios. Eso es lo que pide Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. Cristo sabe, Juan 5:23, no puedes honrar al Padre sin el Hijo. Es imposible. La gloria del Padre brilla en un solo lugar y es el rostro de su Hijo. Jesucristo, Jesús dice, Padre, ya es hora. Deja que tu gloria brille a través de mí. Ese es el propósito de esta oración. Lejos de ser egoísta, Jesús está en el mismo momento de su muerte y agonía, suplicando por la gloria de su Padre. Es asombroso, asombroso. Los primeros 5 versos es por lo que Él ora. Desde el 6º hasta el final del capítulo, ora por nosotros. Hablaremos de eso, pero el punto es que Cristo sabe que solo podemos ver las perfecciones del Padre en Él. Por eso dice, glorifícame, Padre, levántame para que pueda irradiar tu gloria al universo. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué relevancia para nuestra vida diaria?
Y es que si Cristo es digno de adoración, que es digno de gloria, trabajó solo para la gloria de su Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos indignos, deberíamos trabajar solo para exaltar a Dios, solo para glorificar a Dios, solo para elevar a los demás? Nuestro amor es tan patético que incluso es difícil de comprender esto. Nuestros motivos son tan impuros que es difícil comprender un motivo tan absolutamente puro. ¿Te imaginas amar a Dios así? Nunca buscando el protagonismo, siempre derramando desprecio sobre tu orgullo, buscando solo la gloria de Dios, realmente queriendo sufrir dolor si solo Dios pudiese recibir gloria. No amamos a nadie así. Buscamos eternamente el bien de otro, anhelando eternamente su beneficio y solo su beneficio, sin ningún interés propio y egoísta. Adoramos a un Salvador maravilloso y magnífico. Busquemos ser como Él, amando a Dios y amando a los demás, teniendo este propósito singular en nuestras vidas, de glorificar a Dios, de glorificar al Padre. Ese es el propósito. Bueno, ahora los medios. ¿Cómo va a Cristo a glorificar al Padre? Verso 2. Los medios a través de los cuales Cristo glorifica al Padre. Verso 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, el Padre ha dado toda autoridad a Jesús, autoridad para juzgar, Juan 5, para reinar. Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene todo poder, toda autoridad. Pero aquí Jesús está hablando de una autoridad muy específica. Observa cómo continúa el verso 2. Dice, esa autoridad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17. Cada frase está tan llena de verdad, tan profunda. Noten primero el tiempo del verbo. Cristo está dando vida eterna a los que el Padre ya le ha dado. Es un tiempo pasado. Así que Jesús, esto es antes de la cruz, está diciendo que ya hemos recibido del Padre al Hijo, que ya hemos sido entregados del Padre al Hijo. Entendemos la realidad y hemos estudiado esto antes. Somos elegidos, somos la novia de Cristo. El Padre dio al Hijo un grupo de creyentes. Pero ¿cómo es que Cristo está hablando de esto como si ya hubiese ocurrido? ¿Cuándo sucedió si ocurrió antes de Juan 17? Y la respuesta es en la eternidad pasada. Tito 1:2 menciona la misma realidad. Dice que Dios prometió la vida eterna desde toda la eternidad, desde antes del principio de los siglos. Lo que te hace detenerte y pensar, si fue en la eternidad, ¿a quién le hizo Dios la promesa? Si es una promesa que Dios hizo en la eternidad, bueno, entonces solo hay uno en la eternidad que podría recibir la promesa. Y esto es que Dios Padre ha sido una promesa a Dios Hijo. Solo el Hijo eterno, cara a cara con el Padre, podría haber recibido esa promesa. Así que ahora el Hijo dice, Padre, la hora ha llegado, la hora que prometiste, la hora de conceder la vida eterna a los que me has dado. Glorifícame, resucítame de entre los muertos, completa nuestro plan de redención para que yo pueda hacer lo que tú prometiste desde antes de la fundación del mundo y dar vida eterna a los que me has dado. Dar vida eterna a los que me adoren para que puedan ver mi gloria y finalmente te adoren a ti. Claro, la cruz, la resurrección, la ascensión, esa obra redentora es el medio por el que Cristo da vida a los suyos. Es la forma en que el Padre es glorificado. En un apartado teológico, esta sección aquí en Juan 17 es realmente el capítulo que me convenció de la doctrina de la redención particular. Porque Jesús es tan explícito que Él está hablando por todos aquellos que Dios le dio. Está intercediendo y se sacrificó no por el mundo, sino por aquellos que el Padre le dio. Recuerda que un sumo sacerdote tiene dos responsabilidades, interceder y hacer sacrificio. Y él dice en Juan 17:9, no ruego por el mundo, no intercedo por el mundo, sino por los que me diste. Luego en el verso 19 dice, por ellos,
por los que me has dado, por ellos me santifico, no por el mundo. Me dispongo en la cruz, me consagro para hacer aquello por lo que enviaste al mundo, para entregarme como rescate por los que me has dado. Cristo no intercede ni se sacrifica por el mundo. Lo hace por los que el Padre le dio. Qué privilegio inmerecido. Ser elegido por Dios. Ser elegidos para ser objeto del afecto de Dios. Bueno, volviendo al punto principal de que Cristo es el medio, ¿cuál es el medio para glorificar al Padre? Él dice, la manera en que va a glorificar al Padre es dando vida eterna a aquellos que el Padre le dio. ¿Y qué es esa vida eterna? ¿Cómo Jesús define esa vida eterna? La vida eterna es algún lugar, algún cielo donde la gente está tocando arpas por toda la eternidad. ¿Qué es esa vida eterna? Bueno, Jesús dice en Juan 14:6 que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Juan 1:4, la vida está en Él. La forma en que nos da vida eterna es entregándose a nosotros, para que podamos conocerle y conocer a Dios a través de Él. Observa cómo explica el verso 3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que el medio por el cual Jesús glorifica al Padre es haciéndonos conocer a Dios a través de Él. La vida eterna, según Jesús, es una cualidad de la vida. La vida eterna es estar en unión con Dios, ser uno con Dios, estar en una relación eterna con Dios. Conocer a Dios no es saber algunos hechos sobre Él, no es saber teología. De hecho, los demonios tienen una gran teología. Saben toneladas de ella. Pero conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Pablo nos dice que a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Llamó, justificó y glorificó. Romanos 8. Eso no es que Dios conociera algo de nosotros. Eso es Dios decidiendo poner su amor y afecto sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. Siempre que el objeto directo del verbo conocer está en la Biblia, voy a decirlo mejor. Siempre que el objeto directo del verbo conocer es una persona en la Biblia, siempre habla de esta relación amorosa. ¿Cómo puedes conocer algo o puedes conocer a alguien? Cuando conoces a alguien, eso habla de tener una relación amorosa con ellos. Conocer a una persona en la Biblia muchas veces es usado como un eufemismo para tener relaciones con esa persona. Porque de nuevo, la idea de esta relación íntima, la vida eterna es estar unido con Dios, estar en unión con todos sus atributos. El verbo es explícitamente continuo en el griego, que te estén conociendo. El estado de estar en una constante relación eterna. Así que conocer a este Dios, es estar en unión con Él, ser como Él en todos sus atributos comunicables. Eso es la vida eterna. Entonces, Josías, ¿cómo llegas de conocer a Dios a estar en unión con sus atributos? Bueno, esa es la implicación. No puedes conocer verdaderamente a Dios, no puedes conocer su misericordia si permaneces lejos de ella. No puedes conocer verdaderamente la santidad de Dios, su odio al pecado, si aún lo amas. Y adicionalmente, ayuda a ver que estos primeros 5 versículos de Juan 17 realmente forman una especie de introducción al resto de la oración, en la que la petición principal de Juan 17 es que recibamos vida eterna, que conozcamos a Dios. Pero escucha la forma en que Jesús expresa esa petición en el resto del capítulo. 4 o 5 veces, dependiendo de cómo cuentes, conocer a Dios se describe como ser uno con la Trinidad. Verso 11, más o menos a la mitad, Jesús dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En otras palabras, no se trata de una unidad ecuménica
kumbaya entre hermanos. Esto es estar en unión con Cristo y sus perfecciones, de la misma manera en que Él está en unión con el Padre, en todas sus perfecciones. Noten que Él enfatiza lo mismo en el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús quiere que seamos uno con Dios como Él es uno con Dios, perfectamente transformados a su imagen. Segunda mitad del verso 22. Lo mismo, para que sean uno así como nosotros somos uno. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Digo, este es el monte Everest de la Biblia, no se puede subir más alto que eso. Cristo quiere que lleguemos a ser tan perfectos en nuestra unidad con Él, tan semejantes a Él, que lleguemos a ser objetos del afecto del Padre, de tal manera que Dios nos ame tanto como ama a su propio Hijo. Digo, si eso no te parece imposible, no estás entendiendo lo que Jesús está diciendo acá. Que el trino, santo Dios del universo, que odia el pecado, te ame tanto como ama a su Hijo eterno. Y la razón es porque cuando la redención de Cristo esté completa, seremos como Jesús, uno con Él en todos sus atributos comunicables, tan transformados a su imagen, que cuando el Padre nos vea, todo lo que verás será la belleza de su Hijo amado. No tú individualmente, tú no eres la novia de Cristo, nosotros somos la novia de Cristo. Juntos en la eternidad, irradiaremos la gloria de Jesús, siendo uno con Él, en su carácter perfecto, por lo cual se nos recuerda los medios por los cuales Dios es glorificado. Por eso esta es la razón por la que Cristo tuvo que ser levantado, para que seamos uno con la naturaleza perfecta de Dios. Llegamos a conocer, llegamos a ser uno con la gracia de Dios y la misericordia y la justicia, paciencia, odio por el pecado, santidad. Llegamos a ser uno con todas esas perfecciones a través de la revelación de la gloria de Jesús. Pedro dice en 2 de Pedro 1:4 que el propósito mismo de la salvación es que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. No que nos convirtamos en pequeños dioses y seamos omnipresentes. No, sino partícipes de todos sus atributos comunicables. Uno con toda su gracia, toda su verdad, de gloria en gloria, como explica Pablo en 2 a los Corintios 3:18. Al contemplar la gloria de Cristo, el Espíritu nos transforma en unidad con Él y sus atributos. Y no hay otra forma para que el Padre sea glorificado. No hay otra manera para que nos maravillemos de los atributos de Dios que ser transformados en ellos mientras los contemplamos en el Hijo. No hay otra manera de que alguien llegue a conocer a Dios. Recuerda, Jesús explica en Mateo 11, nadie conoce al Padre excepto ¿quién? Nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo decida revelárselo. Por eso Jesús tiene que ser exaltado, para que pueda revelarnos la gloria del Padre. Así que Jesús dice, Padre, glorifícame, para que yo pueda revelar tu gloria a ellos, para que puedan conocerte. ¡Qué verdad tan asombrosa! Hermanos, cuando llegamos a conocer a Dios, llegamos a ser como Jesús. Nosotros también entramos en este amor eterno intertrinitario, amando y siendo amados como Dios ama a su Hijo. ¡Qué verdad tan asombrosa y sorprendente! Bueno, en conclusión, hermanos, Dios le dio autoridad a Jesús para darnos vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? Es llegar a conocer a Dios, es entrar en una unión eterna con Dios en Cristo, amando y siendo amados por la eternidad. Y ruego, como dije en la introducción, que te haya abierto un poco el apetito para estudiar más este capítulo y anhelar ese día para experimentar la perfección de ese amor, para tener tu santificación completa y ser como Jesús. Pero también sé que si la vida eterna es conocer a Dios, entonces la muerte eterna es no conocerlo,
no ser conocido por Él. Las peores palabras que alguien puede escuchar, según Jesús en Mateo 7, es: nunca os conocí. Nunca entré en una relación contigo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La muerte eterna es permanecer tal como eres, manteniendo tus mismos atributos, quedándote como el narcisista, egoísta y egocéntrico que eres, y nunca entrando en una relación de ser conformado a la naturaleza de Dios. Así que te ruego, ahora que estás en el seminario aprendiendo tanto sobre Dios, si te encuentras aprendiendo acerca de Dios, pero no llegas a conocer a Dios y no anhelas una unión con Dios, no anhelas ser más como Dios, simplemente abandona todo. No importa nada. Y corre hacia Jesús. Mira a Jesús. Es su cruz la que nos revela todas las magníficas perfecciones de nuestro Padre, revelando su ira, su santidad, su odio al pecado, pero también su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, su poder venciendo la muerte y resucitando. Vemos su gracia eterna que nos invita hoy, pecadores como somos, a venir a Él y ser salvados a una relación eterna con Él. Abandonemos nuestros pecados, corramos hacia Cristo, busquémosle más cada día. Sé lo fácil que es perderse en el seminario, entre detalles, perder nuestro enfoque. Tenemos notas, clases, ministerio, iglesia, hijos. Todas estas cosas son importantes, pero no debemos perder el enfoque en nuestra misión número 1. Conocer a Dios en Cristo Jesús. Ama a Cristo y harás mejor todo lo demás. Contempla y medita en la gloria de Jesús, para gloria del Padre. Busca una visión de la gloria y la majestad de Cristo. Suplica a Dios: muéstrame cada día más tu gloria. Ayúdame a permanecer asombrado por tus perfecciones. Siéntate a los pies de Jesús con la Biblia abierta, leyendo y asombrado por la gloria de Cristo. Camina con Él el camino, cruzando el valle de Cedrón, entrando en el huerto para orar. Míralo mientras es golpeado, azotado, mientras está en silencio ante Pilato, mientras carga su cruz, mientras cuida de su madre en el momento de más necesidad, mientras entrega su espíritu. Busca conocer el corazón de Dios en Cristo. Para eso existimos. No hay nada más grande, no hay nada más valioso. No te pierdas en tus estudios, piérdete en Cristo, en conocerle. Un día que no aprendes acerca de Jesús es un día desperdiciado, porque es un día en que no llegaste a conocer más a Dios, en Jesús. Seamos constantes en la oración, en la comunión constante con Dios en Cristo, esforzándonos por hacer todas las cosas para su gloria, hasta ese día en que Él venga de nuevo y lleguemos a conocerlo como hemos sido conocidos. Oremos. Padre, te suplicamos que nos laves de nuestro pecado. Nuestros corazones son egoístas. Nuestros motivos son impuros. Miramos a nuestro perfecto Salvador y vemos que estamos sucios. Necesitamos que nos laves, que nos limpies, que nos des corazones puros y pensamientos puros, motivos puros para adorarte, para conocerte, para amarte. Te suplicamos que hagas esto para tu gloria. Amén.